Bien, vamos a tener una continuación del capítulo de genética cuantitativa. Por favor, atentos. Coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación es una medida numérica que permite medir el grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Tenemos aquí dos diagramas de dispersión que muestran que hay relación lineal entre la variable x y la variable y. Sin embargo, si trazamos una línea recta en este diagrama y lo mismo hacemos en este diagrama, podemos observar en este diagrama que los puntos están más cercanos a esta línea recta. Sin embargo, en este diagrama los puntos están más dispersos de la línea recta. Por lo tanto, podríamos sospechar que la relación lineal que hay o que muestra el diagrama A es más débil, o que la relación que existe en el diagrama B es más fuerte que la que muestra el diagrama A. Un diagrama de dispersión no nos da certeza de qué tan fuerte o qué tan débil es la relación lineal entre dos variables. Necesitamos una medida que nos diga la fuerza de la asociación lineal y la dirección que toma esa relación lineal. Esta medida es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, que lo vamos a denominar con la letra griega ρ, mide la fuerza y el sentido de la relación lineal que existe entre dos variables cuantitativas. Vamos a definir el coeficiente de correlación de la siguiente manera. El coeficiente de correlación ρ será igual a la covarianza entre las variables x y y dividido por la desviación estándar de la variable x multiplicado por la desviación estándar de la variable y. El coeficiente de correlación lineal puede tomar valores entre menos 1 y 1, pasando por el 0. Cuando tome el valor menos 1 diremos que hay asociación lineal perfecta negativa. Cuando tome el valor 1 positivo diremos que hay asociación lineal perfecta positiva. Y si toma el valor 0 diremos que no hay asociación lineal o que la relación lineal entre las variables es nula. A partir de este rango de posibles valores que puede tomar el coeficiente de correlación, podemos establecer la siguiente tabla. Diremos que cuando el coeficiente de correlación tome valores entre más menos 0.96 y 1, la relación será perfecta. Cuando tome valores entre más menos 0.85 y más menos 0.95, la relación será fuerte. Cuando tome valores entre más menos 0.70 y más menos 0.84, la relación es significativa. Cuando tome valores entre más menos 0.50 y más menos 0.69, la relación será moderada. Cuando tome valores entre más menos 0.20 y más menos 0.49, la relación es débil. Cuando toma valores entre más menos 0.10 y más menos 0.19, la relación es muy débil. Y cuando toma valores entre más menos 0.09 y 0, la relación es nula. Como podemos observar, a medida que el valor absoluto del coeficiente de correlación va disminuyendo, la relación se va haciendo cada vez más débil hasta que llega a volverse nula. A la inversa, a partir de 0, a medida que va creciendo el valor absoluto del coeficiente de correlación, cada vez se va haciendo más fuerte hasta que toma el valor 1 cuando la relación es perfecta, ya sea positiva o negativa. Entonces, como hemos dicho, el coeficiente de correlación mide la fuerza, que es el grado en que están asociadas linealmente las dos variables. Como podemos ver, el valor del coeficiente nos dice qué tan fuerte es la relación. Mientras más cercano esté a 1, la relación es más fuerte.
y mientras más cercano esté a 0, la relación se vuelve cada vez más débil hasta llegar a ser nula. Por otro lado, el sentido o la dirección de la relación lineal no las da el signo. Cuando el coeficiente de correlación es positivo, diremos que hay asociación lineal positiva, lo cual quiere decir que cuando el valor de la variable x aumenta, en consecuencia el valor de la variable y también aumenta. En cambio, cuando el coeficiente de correlación tiene signo negativo, diremos que cuando el valor de la variable x aumenta, entonces el valor de la variable y disminuye. Gráficamente tendríamos lo siguiente. En una relación lineal positiva tenemos una línea recta de esta forma, que nos dice que cuando x aumenta, y también aumenta. En cambio, en una relación negativa tendríamos una línea recta como esta, que nos indica que si x aumenta, y disminuye. En estos diagramas de dispersión se observan diferentes valores para el valor del coeficiente de correlación. En este diagrama tenemos que el coeficiente de correlación es igual a 0 o muy cercano a 0, ya que no se observa que haya algún tipo de relación lineal. En cambio, en este otro diagrama podemos observar que el coeficiente de correlación es igual a 1 o muy cercano a 1, ya que la relación entre las variables x y y es prácticamente lineal. Por lo tanto, su coeficiente es igual a 1. Estos diagramas nos muestran que a medida que los puntos de dispersión están más cercanos a una línea recta, la relación entre la variable x y la variable y se vuelve cada vez más fuerte. Por lo tanto, el coeficiente de correlación va pasando de ser nula, que es este caso, a ser una relación débil, a ser una relación moderada, a ser una relación significativa, a ser una relación fuerte, hasta llegar a ser una relación perfecta, que es cuando toma el valor 1. Un punto importante que hay que mencionar sobre el coeficiente de correlación es que este solo mide la relación lineal que hay entre dos variables y no nos dice nada acerca de otro tipo de relaciones que pudiera haber. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes diagramas de dispersión. Aquí el coeficiente de correlación ρ sería igual a 0, ya que no hay relación lineal. Aquí hay una relación lineal positiva. De este lado tenemos una relación lineal negativa. Sin embargo, en este diagrama se puede observar que sí hay una forma de relación, pero que esta relación no es lineal. Aquí también podemos observar que hay una relación entre las variables, pero tampoco es lineal, y de igual forma aquí hay otro tipo de relación que no es lineal. Por lo tanto, utilizaremos el coeficiente de correlación para determinar la relación lineal entre dos variables cuando el diagrama de dispersión tenga un aspecto parecido a este o parecido a este, ya que para determinar las relaciones de otro tipo como este o este, utilizaremos otros métodos. Ahora veamos cómo se aplica el coeficiente de correlación con un ejemplo. Tenemos aquí los diagramas de dispersión entre eficiencia terminal y el gasto público en educación a nivel profesional técnico y a nivel bachiller. Como podemos ver en este primer diagrama y de acuerdo a lo que acabamos de ver, se puede sospechar que en este diagrama de dispersión no hay una relación lineal, es decir, podríamos pensar que aquí el valor de ρ posiblemente sea muy cercano a 0. En cambio, en este segundo diagrama de dispersión podemos ver que aparentemente hay una relación lineal positiva, es decir, aquí pensaríamos que el valor de ρ tal vez esté cercano a 1. Para encontrar los valores exactos del coeficiente de correlación, vamos a apoyarnos en nuestra hoja de cálculo.
Tenemos aquí el valor de las dos variables, eficiencia terminal y gasto público, tanto a nivel profesional técnico como a nivel bachiller. Para obtener el coeficiente de correlación vamos a escribir igual coef.d.correl. Abrimos paréntesis y seleccionamos los valores de la eficiencia terminal. Escribimos coma y enseguida seleccionamos los valores del gasto público. Cerramos paréntesis y damos Enter. Tenemos que el coeficiente de correlación es negativo y vale 0.3. Ahora obtengamos el coeficiente de correlación de las variables a nivel bachiller. Nuevamente escribimos igual coef.d.correl, abrimos paréntesis, seleccionamos los valores de eficiencia terminal, coma, seleccionamos los valores de gasto público, cerramos paréntesis y damos Enter, y nos da que el coeficiente de correlación es 0.85 y es positivo. Entonces, en este primer diagrama obtuvimos que el coeficiente de correlación es negativo y que vale 0.30. Y en este diagrama obtuvimos que el coeficiente de correlación era positivo y que valía 0.85. Si comparamos los valores del coeficiente de correlación, vemos que en el primer caso tenemos que es menos 0.30, es decir, cae en este rango. Por lo tanto, decimos que la relación es débil. En cambio, en este segundo diagrama, el coeficiente de correlación fue de 0.85, es decir, cae en este rango. Por lo tanto, aquí decimos que la relación es fuerte. En kilogramos y el espesor de la grasa dorsal expresado en milímetros. Peso y espesor son variables cuantitativas continuas. Cuando hablamos nosotros de caracteres cuantitativos, nos referimos a todos aquellos que se pueden contabilizar y por lo tanto podemos establecer grados de asociación entre estos. Dos parámetros estadísticos que nos permiten evaluar el grado de relación o asociación entre caracteres cuantitativos son la regresión y la correlación. Pero para poder nosotros estimar la regresión y la correlación, debemos primero calcular las medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, una vez que tenemos ya nuestros datos, debemos calcular para cada carácter cuantitativo, es decir, para el peso y para el espesor, la media, la desviación estándar y la varianza, y finalmente debemos hallar la covarianza entre ambos caracteres. Tenemos aquí entonces nuestro cuadro donde se presentan los pesos, el espesor de la grasa dorsal y observamos la suma del total, en este caso del peso, con su media. Lo mismo para el espesor de grasa dorsal, la media 6.9 milímetros y en el peso 65 kilos. ¿Por qué colocamos acá desviación de la media? Porque es la desviación que existe entre cada dato respecto a su media, es decir, la desviación estándar. El dato menos la media, 70 menos 65 es 5, 73 menos 65, 8, 61 menos 65 menos 4 y así sucesivamente hasta llegar al animal 10. Lo mismo para espesor de grasa dorsal. Vamos a estimar también las desviaciones de cada dato respecto a su media. 8 menos 6.9, 1.1, 8.7 menos 6.9, 1.8, 5.7 menos 6.9 menos 1.2 hasta el dato número 10. Una vez que hemos determinado las desviaciones, las sumamos
y debe darnos 0 en ambos. Tenemos la desviación estándar, que es 5.03 en el caso del peso a las 20 semanas y en el caso del espesor de grasa dorsal 1.06. ¿Por qué es que hacemos estas columnas de desviación de la media? Porque vamos a multiplicarlas. Acá tenemos peso por espesor. Multiplicaremos entonces 5 por 1.1, 5.5, 8 por 1.8, 14.4, menos 4 por menos 1.2, 4.8. Recuerden que el producto de dos negativos siempre es positivo. De menos 7 por menos 1.3, 9.1. Y así sucesivamente hasta llegar al dato 10. Sumamos y el total es 31.1. Acá dice covarianza, que es 3.456. ¿Y de dónde se estimó este dato? De la división de la suma 31.1 entre el total de animales menos 1. 10 menos 1, 9. Recordemos que la covarianza es el producto de las desviaciones estándar de las variables dependiente e independiente sobre el total de animales. En este caso, total de animales menos 1, porque tenemos 10 animales que representan una muestra de una población. Bien, el primer dato que nosotros debemos siempre calcular en todo trabajo de investigación científica, ¿no? Y sobre todo en lo que es mejoramiento genético en animales o en plantas, es la correlación. Hemos visto que esta correlación mide el grado de intensidad de la asociación entre dos variables, ¿no? En este caso nosotros estamos representando como la variable X y la variable Y. Sus valores, ¿no?, van desde menos negativo, cuando hay una relación negativa inversa, es decir, una variable aumenta en valor y la otra disminuye, y valores positivos cuando ambas aumentan, ¿no? Ambas aumentan. La fórmula es un poco larga, pero acá la tenemos. El número de datos totales, eso sí, debemos tener el número de datos totales los mismos para ambas variables. La sumatoria de sus productos menos el producto de las sumatorias, ¿ya? Todo eso dividido entre la raíz cuadrada de dos productos grandes. El número de datos por la sumatoria de cada dato de la variable X al cuadrado menos la sumatoria de X todo elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por el número de datos por la sumatoria de cada dato de la variable Y al cuadrado menos la sumatoria de la variable Y elevado al cuadrado. Entonces multiplicamos estos dos como denominador para dividir a este numerador, ¿no? Bien, un punto más, bueno, era ¿qué pasa cuando el coeficiente de correlación es 0? Es que no existe ninguna relación. Y hay que tener cuidado porque los software que se utilizan para estadística, ustedes pueden meter datos y les va a voltar un resultado. Y el que tenga validez de ese resultado, tienen que tener cuidado. Si a mí me sale una correlación 0, significa realmente que las dos variables no tienen nada que ver una cosa con la otra. Algo así como decir, pues, ¿cuál es el efecto del estornudo de un ciudadano de la ciudad de Nueva York con la caída de una hoja de un árbol en invierno en la ciudad de Lima? ¿No? No hay ninguna relación. La correlación probablemente va a ser 0. Hay que tener cuidado, por favor, al analizar y empezar a tener los datos. Que la correlación, ¿no? Tiene que existir una correlación, sea negativa o positiva, pero debe haber una correlación. Y mientras más nos acerquemos a los valores de 1, entonces tendremos una correlación más fuerte. Caracteres sobre la varianza del primer carácter, es decir, el independiente. En este caso tenemos 3.456, que es la covarianza, y 25.33, que es la varianza del carácter independiente. ¿Cuál es el carácter independiente? En este caso, el peso a las 20 semanas. Por lo tanto,
el valor es 0.136. Pero ¿cómo se interpreta este valor? Se interpreta de la siguiente manera. Por cada incremento en 1 kilogramo de peso a las 20 semanas, el espesor de la grasa dorsal se incrementa en 0.136 milímetros. Recordemos que la regresión se interpreta como la variación en la variable dependiente o en Y por cada unidad de incremento en la variable independiente, o sea, X. En este caso, la variable independiente es el peso a las 20 semanas y la dependiente, el espesor de la grasa dorsal. En el caso de la correlación, la fórmula consiste en la división de la covarianza entre ambos caracteres sobre el producto de las desviaciones estándar tanto del carácter dependiente como el independiente. Tenemos aquí entonces 3.456, que fue la covarianza, sobre el producto 5.03, la desviación estándar del peso a las 20 semanas, por 1.05, la desviación estándar del espesor de la grasa dorsal. Y nos da 0.65. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta de la siguiente manera. La correlación entre el peso a las 20 semanas y el espesor de la grasa dorsal es de un 65%. ¿Qué tanto, no? ¿Qué tanto la medición de una variable está tan cercana a la media de una segunda variable? ¿Ok? La idea de la regresión, una vez que nosotros ya hemos desarrollado correlación, es predecir, ¿no? Predecir. Vamos a predecir una medida que puede ser estatura, que puede ser peso de carcasa o de carne de un animal, número de frutos, etcétera, ¿no? Todos aquellos datos cuantitativos, ¿no? Vamos a poder predecir eso conociendo el valor de la otra variable. Si nosotros conocemos el valor de una variable y tenemos la ecuación de regresión, entonces nosotros podemos predecir cuál será el valor final de la otra variable. Esa es una de las grandes ventajas. Ahí tenemos uno de los primeros trabajos. Un genetista, Francis Galton, escribió esto en 1886, ¿no? Acerca de las mediciones de la estatura en humanos, ¿no? Y él estudiaba la estatura, por ejemplo, de los padres y la comparaba con la estatura de los hijos. Entonces hizo más de 1000 registros, ¿no? De familiares, de grupos familiares, donde, ¿no? llegó a medir la estatura de los padres y la comparaba con la estatura de los hijos, ¿no? Una conclusión es que los padres muy altos tenían una tendencia a tener hijos que heredaban parte de esa altura, pero que también revelaban una tendencia a regresar a la media, ¿no? Como muchas de las variables cuantitativas, ¿no? Tenemos esa curva gaussiana que nos hace siempre que los datos estén tendiendo hacia la media, pero también se dispersan, ¿no? Bien, podemos observar, ¿no? Que puede haber una regresión positiva, ¿no? Donde ustedes observan el valor más, me está diciendo que a medida que aumenta el valor de esta variable, X también va a aumentar el valor de la variable Y. O puede tener una regresión negativa, este B negativo, ¿no? Puede ser todo lo contrario, ¿ok? Bien, para el análisis y regresión, la fórmula general de la variable de regresión es la variable Y, que se conoce también como la variable dependiente, ¿no? Es igual a una constante más menos este de acá determina el grado de relación. Si ustedes ven un signo positivo, es que estamos meramente ante una variable que los dos crecen. Y si es un signo negativo, es que una variable crece y la otra disminuye. Por una B es la pendiente de la curva. Recordemos que las curvas pueden ser muy elevadas con un ángulo grande o un ángulo pequeño. Y multiplica el valor de la variable independiente. ¿Ok?
Entonces tenemos el valor de I es igual a una constante más la pendiente que multiplica el valor de la variable X. ¿Ok? Un aspecto también importante para hacer algunos cálculos, ¿no?, de estos es que este valor de B va a ser el valor de R. Y ya sabemos que el valor de R es el valor de la correlación que va a multiplicar a la sumatoria del valor de, perdón, a la variancia, perdón, a la desviación estándar del valor I entre la desviación estándar del valor de X. ¿Ya? Si queremos calcular el valor de A, de la constante, es igual al promedio del valor de la variable I menos la pendiente por el promedio de la variable X. ¿Ok? Entonces, en el trabajo de Galton, él obtuvo esto, ¿no? La estatura de la variable I del futuro hijo o de los hijos es igual a una constante 85 centímetros más 0.5, que es la pendiente, multiplicado por el valor de I. En buen romance, poniéndole verbo a esto, dice, dado que el valor de la variable I, cualquiera, es la altura predicha del hijo, y xy, la altura del padre, el hijo gana medio centímetro por cada 1 centímetro del padre. ¿No? Si nosotros, por ejemplo, a x le ponemos el valor de 1, ¿no?, a la estatura del padre le ponemos, ¿no?, el valor de 1, este 1 por 0.5, 0.5 más 85 es 85.5. Se está ganando medio centímetro por cada, ¿no?, por cada valor que tiene la estatura del padre, ¿no? Si le ponemos 2 acá, esto va a ser 1, por lo tanto la versión predicha sube a 86, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y hay una relación positiva, como ustedes ven acá, por lo tanto sube el valor de I, sube el valor de X. Eso quiere decir que los individuos, la estatura en el caso del padre con respecto a los hijos, va en aumento. Mientras más estatura tenga el padre, el hijo también va a aumentar, ¿no? Va a ganar un medio centímetro de estatura en promedio. Bien, otro dato que también nos es útil es que la heredabilidad está relacionada con el valor B, el valor promedio, ¿no? Cuando nosotros vamos ploteando estas dos variables, ¿no?, esta también tiene una relación con el promedio, ¿no?, con la heredabilidad, perdón. Por ejemplo, tenemos que el valor de B de dos variables va a ser igual a la heredabilidad, ¿no?, como se puede observar en este gráfico, ¿no? Cuando hacemos una selección fenotípica, por ejemplo, en un individuo con un solo registro, un solo rasgo, por ejemplo, en ganadería o en agricultura, nos interesan un par de rasgos, ¿no?, y hacemos un registro, ¿no?, y nosotros vamos a ver que hay esa regresión ayuda también a poder calcular los valores de la heredabilidad. Así, por ejemplo, si ustedes observan, cuando las heredabilidades son altas, 0.7, o cuando las heredabilidades son bajas, 0.1, ¿no?, ustedes observan la pendiente, ¿no?, el ángulo de apertura de este gráfico de análisis y regresión es elevada, ¿no? Mientras si la heredabilidad es baja, también eso está correlacionado con una pendiente baja, ¿no? Es decir, si la heredabilidad es más alta, entonces hay un mayor cambio de A con respecto a P, o sea, un cambio de una variable con respecto a la otra, ¿ok? Están relacionadas ambas, la heredabilidad con la pendiente. Bien, de los anteriores cálculos, donde la heredabilidad es igual al valor de la pendiente B, es cuando medimos dos rasgos, por ejemplo, en el mismo animal o en la misma planta. Podría ser, por ejemplo, la conversión alimenticia, por ejemplo, con la ganancia de peso. ¿Qué tanto de alimento le damos a un animal y qué tanto va a ganar peso en el tiempo, ¿no? Entonces son dos datos medidos en el mismo animal.
Pero en el tema de mejoramiento podemos también utilizar los datos de un animal o de una planta, ¿no? Y correlacionarlo con el valor del progenitor, ¿no? Por ejemplo, quiero medir la ganancia de peso, quiero ver la ganancia de peso, ¿no? Del toro, por ejemplo, ¿no? Con respecto a los toretes que van a salir de ese individuo progenitor. En ese caso, ya la heredabilidad no es B, sino es el doble de B, ¿no? Si nosotros logramos correlacionar el dato del padre, el hijo, ¿no? La heredabilidad va a ser el doble de este valor de B. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, es una tabla donde me muestra el peso al nacimiento, ¿no? Esto es en toros de carne, el peso al nacimiento. Ahí tenemos el peso al nacimiento, ¿no? Que es el valor de X. Y tenemos el peso al sacrificio. O sea, nace el animal. Lo que ya saben los ganaderos, por ejemplo, es que el animal nace con determinado peso y va a ser sacrificado más o menos con determinado peso. Si el animal nace con un peso mayor, entonces la edad del sacrificio, la edad que se manda a camal, ¿no? Al animal para obtención de carne, tiene un mayor peso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, realicemos el análisis de correlación y regresión de estos datos. Acá tenemos los valores ya multiplicados, ¿no? Y cuadrado, 60, 3600. El valor de X cuadrado, del valor de Y cuadrado, 10.000, perdón, 100%. Y el valor del producto, que es 60 por 100, 6.000, ¿no? Y acá tenemos la sumatoria, ¿no? La sumatoria de XY, la sumatoria de XY cuadrado, la sumatoria de Y, la sumatoria de Y cuadrado y la sumatoria de los productos, ¿no? Estos 5 datos son necesarios para poder hacer los cálculos de correlación y de regresión, ¿no? Como lo que vemos acá, cuando ploteamos el peso al nacimiento y el peso al sacrificio, nos sale una especie de nube de puntos, ¿no? Mientras esta nube de puntos que ya hemos visto en los videos sean más cercanos, nosotros podemos trazar una línea, ¿no? Una línea. Mientras más juntos estén los puntos, menos dispersos, es mejor, ¿no? En este caso hay una relación directa. Mientras aumenta el valor de uno, va a aumentar el valor del otro. Hagamos los cálculos entonces. Determinemos, según la fórmula, la correlación y la regresión de estos datos. Bien, aplicamos la fórmula. Saben que la fórmula es bastante amplia, pero tenemos los datos ya puntuales, ¿no? 9 datos en total, que va a multiplicar a cada uno de los valores que nosotros hemos obtenido, ¿no? Igual para el denominador y el numerador, ¿no? Y finalmente nos sale una correlación de 0,77, que es una buena correlación, ¿no? Es una buena correlación, nos indica entonces que el grado de asociación entre esas dos variables es bastante aceptable. Recién cuando nosotros obtenemos ese dato, nosotros podemos utilizar, ¿no? Podemos hacer un análisis de regresión, no al revés, ¿ya? No al revés. Si nuestra correlación es baja, lamentablemente los datos están muy dispersos. Vamos a tener que cambiar de variables o volver a tomar otra vez los datos más precisos, porque hay mucho error. Bien, ya más desarrollado el valor, ¿no? Más desarrollado el valor, porque es importante, y les puedo dar al final de esto, pero les puedo decir también que apliquen la fórmula, ¿no? No tomamos fórmula, pero les puedo poner la fórmula. Y hay que saber realmente cómo vas a utilizar estos datos, ¿no? Saber que la sumatoria de Y cuadrados, acá está este valor, ¿no? N, que es el número de datos, ¿no? 80 vendría a ser el promedio al cuadrado, dividido entre el número de datos totales menos 1, ¿no? 9. ¿Ok? Nos sale este dato. Igual para variable y nos sale este dato. Estas son las variancias. ¿Ok? Las variancias. Si queremos hallar el valor de B, ¿no? Para hallar la fórmula, ¿no? Vamos a dividir estas variancias, que primeramente van a ser la raíz cuadrada de cada una de ellas, ¿no? Multiplicado por R. Si multiplico por R, voy a tener el valor de la pendiente, en este caso B. Me sale 1.108. ¿Ok?
La ecuación, ¿no? También sabemos de que el valor de A es igual al I promedio, nos salió 120, ¿no? Menos el valor de B, que ya lo tenemos acá, por el promedio de X. De esa forma yo hallo el valor de la constante A. Y lo reemplazo, ¿no? El valor de I va a ser a 31.36 más la pendiente es positivo, ¿no? La pendiente, que es el valor de B, 1.108 multiplicado por X. Entonces, ya una vez que tenemos esta fórmula, nosotros podemos calcular, ¿no? Esto era peso al nacimiento y esto va a ser el peso al sacrificio. Entonces vamos a suponer que yo le pongo que el animal me nace con 31.36, ¿no? Con 31.36 y cuánto va a aumentar de kilos, ¿no? Si yo le pongo acá al valor, cuánto va a ser el valor, si le pongo acá 60, ¿no? Entonces van a poder observar 60 por 1.1, esto sale, a ver, esto sale 1.08 por 60, me sale 66.48, le sumo el 31.36, eso quiere decir que un vacuno que nace con 60 kilos, ¿no? Va a tener un valor aproximado de 97.84 kilos. Entonces ya, pónganse, si esto es un ganadero, puede ser una proyección de cuántos kilos, ¿no? Va a ganar. Porque recuerden que al ganadero le pagan por kilos, ¿no? Cuántos kilos va a ganar de peso, va a saber cuánto ha sido sus gastos en alimentación, en manejo, ¿no? Porque hay una logística de operarios, en agua, medicamentos, etcétera, y saca sus costos, ¿no? Nos ha salido 97.84, bueno, ya que había un dato de 100, ¿no? De la misma forma, ¿no? Si yo le coloco 100, por ejemplo, acá, 100, ¿no? 100, si el individuo ha nacido con 100, en libras, por favor, es un dato en libras, ¿cuánto va a ser el peso al final, ¿no? Entonces ustedes multiplican 1.108 por 100, sale 110.8 y le agregan el valor 37.36. Me sale 142.16 kilos, ¿no? Entonces, si el animal nace con 100 kilos, yo sé que el animal nace con 100 libras, voy a saber de que este animal al final va a tener, ¿no? Un valor de 100, puede estar acabando con 42 kilos, que es lo que yo voy a ganar. 42 kilos y pico más, ¿no? De esta forma, la ecuación de regresión, debido a que tiene una buena correlación, me permite predecir los valores finales, ¿no? Teniendo el valor de una variable, en este caso xy, cualquiera, puedo predecir, puede ser predicha por el valor de x que tengamos, ¿no? Bien, y del problema 1, bueno, ahí está, ¿no? Lo que yo les había dicho. ¿Cuál será el peso al sacrificio del toro si nace con 60 o 100 libras? No es kilogramos por ser. Bien. Ahí lo tenemos. 142.16, ¿no? Hacemos los cálculos, ¿no? Hacemos los cálculos para 60, que es el valor de x, lo reemplaza y obtenemos el valor de y. Si nace con 100, lo multiplicamos, lo sumamos y este es el valor, ¿no? Bien, ahí tenemos un problema real que se realizó en el pez golfis o el Carassius auratus, o también conocido como pez dorado, pero acá en Perú se le conoce como pez golfis, donde se quería determinar la relación que había en peso en gramos, ¿no? El peso en gramos, que es la variable dependiente, ¿no? De este pez, y la longitud, ¿no? Lo que generalmente pasa es de que el pez va ganando peso y el tamaño a veces no se alarga tanto el animal, sino que se engruesa en tamaño, ¿no? Crece en volumen,
y también en peso. Entonces se quería, y no se quería mucho manipular al animal, de repente ponerlo, como es un animal acuático, ponerlo encima de una superficie humedecida, medirle la longitud de la boca hasta el inicio de la aleta caudal y poder hacer una regresión y poder ver realmente hasta dónde se podía predecir en base a la longitud, ¿no?, el peso del animal, ¿no? Porque al final de cuentas los criadores de golfis en el Perú lo venden por tamaño, ¿no? Hay medianos, grandes, ¿no? Y eso les demanda a ellos también un costo de tiempo en alimentarlos y en cuidarlos. Entonces, ahí se obtenía los datos, la suma de ellos, ¿no?, en longitud, ¿no? Luego sacamos la suma de los cuadrados, se saca la desviación estándar, se calculó la covariancia y la correlación. Y ya saben, este primer dato es importante. La correlación acá es de casi 83%, y eso me indica que lo que se está midiendo, ¿no?, guarda una buena correlación, una buena relación entre las dos variables, en este caso el peso y la longitud. Y bueno, también lo podemos graficar. Esto podemos usar una tabla de Excel, ¿no? Podemos graficarlo y podemos calcular la ecuación de regresión, ¿no? En este caso la variable independiente es igual a 14.09 más, ¿no?, ese signo más, ya saben, indica que hay un grado de asociación positiva, de 3.8, ¿no?, que es la pendiente, por el valor de la variable, ¿no?, de la variable independiente, ¿no? Resumiéndolo, ahí tenemos la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación, ¿no? En palabras es, ¿no?, donde el valor de y de peso, ¿no?, y de x es la longitud. Entonces, por cada 1 centímetro de incremento, en la longitud del pez, el peso se incrementará 3.8 gramos, ¿ya? 3.8 gramos, ¿no?, por cada centímetro. Es decir, que el animal, si tiene 1 centímetro, ¿no?, aumentará en peso 3.8 gramos. Si tiene 2 centímetros de aumento, será el doble. Estamos hablando ya de 7.9 y así sucesivamente. Entonces, esto que fue publicado en una revista científica nos permite a nosotros, a los criadores, hacer una proyección, ¿no?, de más o menos cuándo, ¿no?, midiéndolo, ya está listo para poder ser vendido, ¿no?, y de réditos económicos. Bien, para todos aquellos que estamos metidos en ciencias es necesario publicar, ¿no? Acá este es un trabajo, bueno, ya se publicó hace varios años, en el 2017, donde establecíamos la relación entre el incremento de peso y la longitud del pez, el pez dorado, ¿no? En este caso la variedad perla, ¿no?, en condiciones controladas, ¿no? La mayoría de los criadores crían a sus animales en condiciones controladas, ¿no? Nos permitía a nosotros hacer un análisis para ver la variación de la longitud y poder hacer una proyección del peso, ¿no? Porque finalmente los venden a diferentes precios, ¿no? Lo que pasa es que los criadores no producen pocos animales, producen cientos de animales. Entonces, si tú tienes un animal que aunque sea valga un golfo que valga un sol cuando tiene 1 o 2 centímetros, multiplica eso por 1000 o más. Entonces, en una sola camada de un mes, o de 2 meses, o de 3, puedes sacar bastante dinero. Es muy rentable. En el Perú es muy rentable esto, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, el valor, ¿no? Medimos en 4 meses, ¿no?, la longitud del peso, ¿no?, cuánto es el promedio, ¿no?, y el animal va ganando peso en esos meses. Generalmente los están vendiendo los 3 o 4 meses hasta no pasa de los 6 u 8 meses, porque eso demanda también costo, ¿no? Los animales comen y consumen bastante. Y bueno, una vez teniendo eso, se calcula ya, se hacen las correlaciones respectivas, ¿no? Ahí ven ustedes, ¿no?, la desviación estándar de estos datos, ¿no?, peso y longitud, y la correlación, ¿no? Teníamos algunas muy buenas correlaciones, ¿no?, por arriba de 0.8, y la ecuación de regresión, ¿no?
y la ecuación de regresión. Entonces con eso, con esta ecuación, por ejemplo, ustedes pueden hacer la proyección midiendo al animal desde la boca hasta la cola y qué peso va a tener, y determinar a futuro, ¿no?, en los próximos meses, cuál va a ser la estrategia de venta finalmente, ¿no? Y bueno, tenemos el ploteo, longitud versus el peso, ¿no? Tenemos el ploteo y ustedes ven, ¿no?, hay una tendencia positiva y los puntos están muy juntos. Cuando los puntos aparecen muy juntos, entonces, esto ha sido un buen muestreo, ¿no? Una buena correlación ha habido entre estas. Por lo tanto, mi ecuación de regresión también va a ser buena. Bien, vamos a desarrollar otro problema. ¿No? Por ejemplo, acá la siguiente tabla muestra los datos de 2 rasgos para una raza de gallinas, ¿no? Peso del cuerpo del animal y consumo de alimento. Por ejemplo, en Perú nosotros somos grandes comedores de pollo. La industria es muy próspera porque tenemos líneas genéticas muy bien desarrolladas entre ponedoras y ganadoras, y de ganadoras de peso, ¿no?, en musculatura. El pollo, una vez que llega a las 7 u 8 semanas, ya es sacrificado para toda la industria avícola que tenemos en el Perú, que es una de las más grandes realmente de esta parte del continente, Latinoamérica en general, ¿no? Y bueno, los pollos consumen granos, y los granos, la mayoría de los granos los importamos, y esos tienen un precio FOB, un precio en dólares. Cuando suben obviamente los granos, las ganancias económicas bajan de los criadores. Entonces es importante el tema de la conversión alimenticia. De esta forma los pollos, si crecen mucho, crecen más rápido por tiempo, ¿no?, llegan al peso comercial, entonces tú consumes menos alimento, lo cual te reducen los costos y por lo tanto aumentan tus ganancias, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, el peso, hay 10 animales acá, 10 pollos, ¿no? Cuánto el peso de cuerpo, cuánto le ha determinado en consumo de alimento, ¿no? Y queremos ver realmente si hay una correlación, se puede hacer un análisis de regresión, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Usando las fórmulas y la calculadora empezamos a hacer los cálculos. Bien, una vez hacemos ya los cálculos, ahí tenemos, ¿no?, el peso del animal, el consumo de alimento, no se olviden, el promedio, la sumatoria de los productos, perdón, la sumatoria de x del valor de la variable x al cuadrado, la sumatoria de la variable y al cuadrado, la sumatoria de los productos, ¿no? Y acá tenemos las fórmulas. Y bueno, vamos a hacer los cálculos respectivos. Vamos a tomarnos un tiempo todos, por favor, para poder hacer estos cálculos, y me van dando sus respuestas. Bien, también podemos usar el Excel. El Excel ayuda bastante. Ahora vamos a ver algunos aplicativos, porque el Excel tiene muchas cosas, pero solamente nos interesa el tema para poder hacer cálculos de la varianza o la desviación estándar, ¿no? A ver. En este video vamos a aprender a calcular algunas medidas de dispersión para un conjunto de datos utilizando el programa Excel. Las medidas van a ser la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Tradicionalmente estos valores son un poco tediosos de obtener, sin embargo utilizando Excel lo podemos calcular de forma muy simple. Vamos a iniciar calculando la varianza. Para calcular la varianza vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a teclear en la celda igual var.s y a continuación vamos a seleccionar todos los datos que tenemos a los cuales les queremos calcular la varianza. Seleccionamos var.s debido a que estamos calculando la varianza de una muestra. Ahora, en este conjunto de datos la varianza es 423.59. Lo siguiente va a ser calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Así que podríamos calcularlo sacándole raíz cuadrada al valor que obtuvimos de varianza. Pero Excel nos puede dar la desviación estándar de forma directa. Escribimos igual def.est.m y a continuación elegimos nuestro rango de datos y oprimimos Enter.
Aquí obtenemos que el valor de la desviación estándar es 20.58, que si nosotros lo elevamos al cuadrado nos debe dar el valor de la varianza. Por último, vamos a calcular el coeficiente de variación, que es un valor que obtenemos dividiendo la desviación estándar entre la media. Excel no tiene una fórmula para el coeficiente de variación, así que nosotros vamos a dividir manualmente. Escribimos igual, seleccionamos la celda donde tenemos la desviación estándar, ponemos la diagonal, el símbolo de división, y ahora escribimos la fórmula para calcular el promedio. Escribimos promedio y entre paréntesis seleccionamos el rango de datos y damos Enter. Y así obtenemos que el coeficiente de variación que calculéis en la PEC. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es copiar los datos de la tabla que os dan, que son estas dos columnas que yo ya tengo aquí puestas, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle el título. La columna X eran los ingresos anuales en miles de euros. Voy a ensanchar un poco la casilla esta para que se vea bien, ¿de acuerdo? Y voy a ensanchar también esta casilla, así. Y la columna esta era el gasto anual en vacaciones, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, esto era esta es la tabla de valores, ¿no? Pues bueno, ¿cómo se calcula vamos primero a dibujar el diagrama de dispersión. Mira, seleccionamos las dos columnas. ¿Cómo se hace? Pues te vas a esta esquina, pulsas el botón izquierdo y estiras, ¿de acuerdo? Hasta que te coja todo y sueltas. Le das aquí a insertar, veis que pone dispersión, le das a dispersión y seleccionáis este primer botoncito. Y aquí lo tenéis. Ya tenéis el diagrama de dispersión. Si os veis a una esquina, ¿veis? Podéis ponerlo un poquito más grande y ya tenéis el diagrama de dispersión. Recordad que esta era vuestra variable x sub i y esta era la variable y sub i, ¿de acuerdo? Entonces fijaros, ahora este gráfico también se puede personalizar. Si pinchas aquí puedes cambiar el nombre, aquí igual, pero bueno, recordaros que esta es la variable independiente, la x, y esta era la variable dependiente, la y. ¿Cómo se calcula la recta de regresión? Pues mira, pincháis dos veces sobre cualquiera de los puntitos, no dos veces, no, perdón, una sola, ¿vale? Pincháis una sola vez sobre cualquiera de los puntitos y tenéis que observar que todos los puntitos se señalan. Y ahora, sobre uno de esos puntitos, pincháis en el botón derecho y aquí pone agregar línea de tendencia. Pincháis ahí y se os abrirá este menú que tenemos aquí. Tenemos que coger lineal, que es la que tenemos cogida, y aquí abajo le damos presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor r cuadrado en el gráfico. Ahora nos vamos en color de la línea, vamos a ponerle por ejemplo una línea sólida, aquí, de color rojo. Si queréis poner otro color, pues pincháis aquí y podéis personalizarla. Estilo de la línea, yo le voy a dar un ancho de 1.25, o un punto y medio, para que se vea bien anchita, y le damos a cerrar. Y ya tenemos, ¿ves? Os ha dibujado la línea de mejor ajuste, la línea de regresión, y esto que tenemos aquí es la solución. Esto no sé si se podrá ensanchar, no, parece que no se puede ensanchar, no se puede ensanchar. Bueno, pues fijaros, nos sale el r cuadrado, que es lo que vosotros llamáis el coeficiente de determinación, que es 0,94, si habéis visto el vídeo anterior sale lo mismo, y la ecuación de la recta, que es esta línea roja, lo dice aquí, lineal, gasto anual en vacaciones, es 146,28 por x menos 1549, ¿de acuerdo? Pues, esta ha salido perfecta. Entonces fijaros cómo en un par de minutos podéis hacer la última parte de la PEC con el programa Excel de la herramienta Office. También se puede hacer con cualquier suite ofimática de las que hay que son gratuitas, como OpenOffice.
los pasos más o menos son los mismos, ¿de acuerdo? Porque son todas muy parecidas. Bueno, si miráis aquí arriba en diseño, pues podéis personalizar un poco, ¿ves? Podéis cambiar el color de los puntitos. Esto ya cada uno, pues si pincháis aquí abajo, fijaros, podéis poner los puntitos como queráis, ¿no? Esto ya a cuestión de cada uno. Y ahora os voy a enseñar cómo calcular, pues, la covarianza que hemos llamado S de XY, ¿de acuerdo? Pues mira, escribimos SXY y pinchamos esta casilla que está a su lado para que nos escriba en esta casilla el valor del SXY. Nos vamos aquí arriba a fórmulas. Y aquí tenemos todos los grupos de fórmulas que nos puede calcular Excel. Nos vamos a más funciones y cogemos estadística. Tenemos que buscar una que se llama Desves P. No, perdón, covariance P. Covariance P, que es esta. Pinchamos y nos dice matriz 1. Matriz 1 son los valores de la variable estadística X sub y. Pinchamos y ahora fijaros, nos vamos a la tabla, pinchamos en el primer botón, en el primer valor, dejando el botón izquierdo pulsado y seleccionamos toda la columna. Nos vamos aquí. Ahora la matriz 2, que son los variables de las variables Y sub I, pincho en el primer valor, estiro para abajo y los he seleccionado todos. Y ahora le doy a aceptar. Y fijaros, aquí me aparece el valor de la S sub X, que si comprobáis con el vídeo anterior es el mismo. Vamos a calcular ahora cuánto vale S de X, que también lo tenemos que calcular. Bueno, pues pinchamos aquí al lado para que nos lo escriba aquí. Nos vamos otra vez a más funciones, estadística, y ahora tenemos que buscar Desves P, es esta de aquí. ¿De acuerdo? Pinchamos y dice, bueno, seleccionamos, tenemos que seleccionar los valores de la X, pinchamos aquí en ese botón y seleccionamos la columna de la X sin el nombre, ¿eh? Y ahora le damos a aceptar y aquí lo tenemos. ¿Veis? 17,628, que es, yo puse que era 17,63. Ahora vamos a calcular el S sub I, que se calcula igual. Pincho aquí al lado para que me lo escriba aquí al lado. Más funciones, estadística, Desves P. Pincho aquí, selecciono la columna de la I sin el nombre, solamente los números, para que me calcule el S de la I. Pincho aquí otra vez y le doy a aceptar. Y aquí lo tengo calculado. ¿Lo veis? Bueno, imaginaros que queremos calcular también el R de XY. Pues pinchamos aquí, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Pinchamos aquí para que nos lo escriba aquí. Más información, más funciones, estadística. Y en este primero que pone coef de correl, pues pinchamos ahí. Pincho aquí en matriz 1 y señalo todos los valores de la X, como ya hemos hecho antes. Pincho aquí, ahora aquí, señalo todos los valores de la Y, pincho aquí y le doy a aceptar, y aquí tenemos la R de XY. Y la R cuadrado que tenemos aquí no es más que este número que tenemos aquí al cuadrado. Por lo tanto, fijaros que con el programa Excel podéis hacer esta última parte de la PEC, pues en, no sé, en 10 minutos. ¿De acuerdo? No tenéis que estar calculando paso a paso. La media no digo cómo se calcula porque sinceramente he estado mirando pero no la encontraba. Pero bueno, la media de la X o de la Y pues es facilita. Bueno, pues ya habéis visto que esto ahora lo podéis imprimir y podéis hacer con él o con esto lo que queráis. Pero bueno, veis que es relativamente fácil, que no tiene mucha dificultad, ¿no? Y si no disponéis de una calculadora científica o no sabéis manejarla, podéis calcular el S de XY con el Excel, el S de X, el S de Y y el R de XY, y la ecuación de la recta y la R cuadrado sin tener que usar la calculadora vosotros, solamente escribiendo la tabla una vez. Bien, vamos a ver un pequeño video de las aplicaciones de la genética cuantitativa.